Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder comunicarnos y seguir proveyendo la palabra de Dios por medio de por medio de la tecnología, por medio de estos medios que Dios nos ha permitido poder tener. Y hermanos, estoy muy animado, estoy muy contento porque este mes vamos a estar llevando un tema que nos concierne a todos como cristianos y que debemos de cultivar en el crecimiento acerca de la fe. La fe es muy importante porque sin fe no podemos ver a Dios. Así es que uno de los requisitos para poder caminar en la vida cristiana es el hecho de poder tener fe. Fe en ese Dios, quien es el autor de la fe. Entonces, quiero que vayamos a la lectura bíblica el día de hoy, que se encuentra en Marcos, el capítulo 9, y estaremos basando nuestra predicación en este pasaje bíblico, en Marcos 9, versos del 14 al 29. Y la palabra de Dios dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos hablando de Jesús, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, es decir, toda la multitud que estaba ahí, viendo a Jesús, se asombró y corrieron a él y le saludaron. Y Jesús les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? O sea, ¿qué discuten con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este medio, Señor, por el cual estamos llegando a los hermanos en la iglesia, a los amigos que nos ven, a las personas tal vez en otro país que nos están viendo, Señor, y queremos agradecerte, queremos pedirte, Señor, que sea tu palabra, Señor, llegando al corazón de cada uno de nosotros y que haga ese impacto, Señor, para que pueda, Señor, nuestra fe crecer en ti, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Sí, hermanos, si vamos al texto bíblico, nos vamos a dar cuenta de que Jesús llega hacia donde está una multitud. Y en esta multitud están pasando varias cosas. Pero hay tres grupos, hay tres personajes que están siendo o llevando a cabo esta discusión en esta situación. Y entre esta multitud se encuentran tres personas o tres personajes. Número uno, se encuentra un joven que había sido poseído por un demonio. Es decir, número uno, se encuentra un joven perdido. Número dos, se encuentra un padre desesperado. Y número tres, se encuentran los discípulos que no pudieron expulsar al demonio. Entonces, esa es la situación que está pasando en este momento, y es ahí donde Jesús llega y les pregunta a los discípulos que qué era lo que estaban disputando en esta ocasión. Ahora bien, dentro de este contexto están también los escribas. Sí, hermanos, yo quiero que vayamos a este momento y veamos este grupo de personas en donde se encuentran estos personajes y están teniendo una discusión. Por un lado, el muchacho estaba mal porque estaba siendo poseído por un espíritu malo. Por otro lado, estaba el padre desesperado porque no sabía lo que estaba pasando con su hijo. Y número tres, estaban los discípulos
que estaban frustrados tal vez porque no habían podido expulsar al demonio. Sumado a esto, estaban los escribas que tal vez estaban citando la ley, o que tal vez estaban molestos porque los discípulos se habían atrevido a querer expulsar a ese demonio y tal vez no habían seguido los pasos que decía la ley acerca de cómo hacer algo de esa índole. Y en eso llega Jesús. Y en eso Jesús hace la pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí sale el Padre y le empieza a decir realmente lo que está sucediendo en esta discusión. Y Jesús menciona y hace mención de la incredulidad. Y Jesús menciona que en otra versión de la Biblia, en la versión Reina Valera actualizada, dice, oh generación sin fe. Pero aquí en esta versión dice, oh generación incrédula. Aquí Jesús está tratando con la incredulidad, es decir, el no tener fe. Y Jesús realmente le dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Traédmelo. Aquí lo que estamos viendo es de que había una situación en esta lucha. Había padre e hijo tenían una necesidad. La necesidad no solamente era del hijo, pero la necesidad también era del padre. Sí, el hijo tenía una necesidad espiritual. Una necesidad espiritual porque venía ese espíritu inmundo, ese espíritu malo, venía y lo poseía. Pero el padre también tenía una necesidad espiritual. El padre necesitaba la fe en Dios. O sea que era un problema de padre e hijo, no solamente del hijo. El hijo era poseído por un espíritu malo, pero el padre era poseído por una enfermedad que se llama incredulidad. Y eso también es espiritual. ¿Sabe? Por mucho tiempo el padre había visto que su hijo tenía una necesidad espiritual. Poco a poco lo había visto cómo se iba secando, cómo se iba consumiendo, cómo iba decayendo físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Entonces el padre miraba como cada que el espíritu lo poseía, lo quería matar. Lo quería matar. Entonces, hermanos, cuando hay fe, cuando en el corazón de un padre o de una madre hay fe, se corre hacia Dios. Pero cuando en el corazón de un padre o de una madre no hay fe, entonces se corre a una tierra de nadie, porque no se sabe lo que se tiene que hacer. Se corre de aquí para allá, se busca aquí, se busca allá, pero cuando no hay fe es como si la persona viviese en una tierra de nadie. Y es ahí donde Jesús quiere sembrar la fe. Y es ahí donde Jesús llega a esta situación familiar del padre y el hijo. Ahora bien, Jesús ya sabía que había esta situación en esta familia, porque en otra versión realmente dice que el hijo era hijo único, es decir, el padre no tenía a ningún otro hijo y estaba dolido por lo que estaba pasando. Jesús conocía la situación de la familia y Jesús viene a esta situación y quiere trabajar en la fe con aquel padre, pero no la encontró, porque en ese momento había incredulidad. ¿Sabe? Jesús viene al seno de las familias. Jesús viene a nuestras vidas a cada momento. Tal vez no lo veamos físicamente, pero Jesús viene a nuestras vidas. Jesús viene a nuestros hogares. Jesús viene a nuestros trabajos. Y Él quiere realmente fomentar esa fe. Él quiere que los
nosotros veamos la obra de Dios y que la veamos por fe. El hijo necesitaba ser liberado de un demonio, pero el padre necesitaba ser liberado de su incredulidad. Los padres, hermanos, los padres muchas veces no se dan cuenta que ellos son los que son los culpables a veces de desarrollar esos problemas emocionales y espirituales en sus hijos. Muchas veces a través del comportamiento, a través de las situaciones que los padres están promoviendo dentro de los hogares, los comportamientos, las actitudes, los pensamientos, muchas veces los padres promueven este tipo de problemas emocionales y aún espirituales. Cuando Dios no está en el hogar, se abre o se hace vulnerable el hogar para los ataques del enemigo. Así es que el muchacho necesitaba ser liberado de un demonio, de un mal espíritu, pero el padre también necesitaba ser liberado de su incredulidad. ¿Sabe? El padre buscó a Jesús pensando que su hijo era el único que tenía la necesidad, pero el que tenía la necesidad más grande era él. Sí, el que tenía la necesidad más grande en ese momento era el padre, porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Y en ese momento la incredulidad estaba tan sembrada en el corazón del Padre que Jesús necesitaba tratar con eso primero antes que expulsar al demonio. Jesús le pide que le traigan al muchacho. En el verso 20, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice así: y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Sí, cuando el espíritu malo vio a Jesús, supo que ya no tendría más poder sobre el muchacho, y así que lo sacude con violencia en un último intento por acabar con su vida. ¿Sabe? Nada ni nadie tiene la autoridad que tiene el poder que tiene el Hijo de Dios. Ni los santos, ni las vírgenes, ni nada, ni nada creado puede tener el poder que solamente tiene Jesús, el Hijo de Dios. Porque Él fue el único, Él es el único que ha venido para destruir las obras del enemigo. Él es el único que tiene el poder para poder expulsar toda la obra que ha hecho el demonio, toda la obra que ha hecho el enemigo en los hogares. Qué triste es ver cuando hay personas que están pasando por necesidades espirituales, están pasando por ese tipo de necesidades y corren de aquí para allá. Déjenme decirle, no hay nada que pueda hacer, nada que tenga el poder que pueda realmente ayudar en esa necesidad espiritual. Solamente Jesús, solamente el Hijo de Dios tiene el poder para poder llevar a cabo poder satisfacer esta necesidad espiritual dentro de los hogares. ¿Sabe? En Hechos 9:15 dice que había unos hombres que empezaron a proclamar el nombre de Cristo para poder expulsar algunos demonios, pero eran hombres que lo estaban haciendo solamente por tener tal vez fama o por tener algo de dinero, por tener algo de reconocimiento, y cuando intentaron echar fuera a un demonio, aquel espíritu malo les contestó diciendo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y enseguida dice que ese hombre con ese espíritu malo atacó a aquellos
hombres que eran 7 y pudo más que ellos y los hirió, y dice que tuvieron que salir desnudos del lugar en donde estaban porque el espíritu malo había podido más todavía, más que ellos. Y hermanos, déjenme decirle, realmente el único que tiene el poder para poder realmente expulsar cualquier situación dentro de su hogar, dentro del seno de la familia, es el Hijo de Dios. En este momento no solamente hay espíritus engañosos y no solamente hay espíritus malos que están luchando por poseer a nuestros hijos, sino que hay tantas otras cosas que los están tratando de poseer. El verso 21 dice así, dice: y Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. ¿Sabe? Realmente Jesús lo sabe todo. Jesús realmente le preguntó al Padre porque quería que el Padre se diera cuenta de lo que estaba pasando. Porque Jesús es omnisciente, Jesús es Dios y Él es omnisciente y Él sabe realmente, sabía la respuesta, pero quería empezar a trabajar con la fe del Padre. Jesús quería tratar primero con su incredulidad. ¿Sabe? En ocasiones Dios quiere tratar primero con nuestra incredulidad como padres, porque solo con la fe en Dios podremos expulsar cualquier tipo de espíritu que quiera venir a nuestros hogares. Llámese enojo, llámese adicción. La fe es necesaria dentro del hogar. La fe de nosotros como padres es necesaria para poder rechazar todo ese tipo de espíritus que están viniendo a nuestras vidas o que quieren acaparar la vida del hogar de los creyentes y de los hijos también. ¿Sabe? La fe es necesaria porque es el escudo que Dios nos ha dejado para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Por eso la fe es necesaria. La fe también es necesaria para poder avanzar en la vida cristiana. ¿Sabe? Llegará el momento en el que nada hará sentido. Debemos de seguir caminando, pero para eso necesitamos la fe. Necesitamos la fe para no naufragar en la vida cristiana. ¿Sabe? La fe es lo único que nos puede mantener a flote. La fe es lo único que nos puede ayudar para no hundirnos y naufragar en nuestra fe cristiana. Y la fe, hermanos, también es importante para poder alcanzar las promesas de Dios. La fe, hermanos, hemos visto en la palabra de Dios que la fe mueve montañas. Es cierto. Y a veces las promesas de Dios casi siempre están detrás de las montañas. Así es que debemos de caminar, debemos de tener fe para poder seguir caminando y poder alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. El verso 22 dice así. Y muchas veces, hablando el Padre, dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Sabe? El Padre aquí está descubriendo lo que el espíritu malo está haciendo a su hijo. Y realmente no es que el Padre está diciendo, no, pues mira Jesús, realmente esto es lo que está pasando. No, o sea, escuchemos realmente la agonía, escuchemos realmente el dolor de un padre que tiene congoja, que tiene tristeza, que tiene dolor por lo que está pasando su hijo. Aquí realmente le está diciendo que el enemigo quiere matar a su hijo, que lo quiere atrapar, que lo quiere echar, que lo quiere destruir. Primero lo echa en el fuego, señal de que quería
quemarlo. Después lo echa en el agua, señal de que quería ahogarlo. Ese espíritu malo quería matar al hijo de aquel hombre. ¿Sabe? No estaba jugando con él, ni le estaba haciendo una broma. Esa es la misión del diablo, es matar y destruir. Hermanos, aquí no se sabe por qué realmente el Padre fue y le preguntó primero a los discípulos de Jesús. Lo cierto es de que ellos no pudieron expulsar al demonio. No lo pudieron hacer. Entonces le hace la pregunta. El Padre, hablándole a Jesús, le hace una pregunta y le dice, pero si tú puedes hacer algo. Pero si tú puedes hacer algo. Ni siquiera sabía, ni siquiera estaba seguro de lo que Jesús podía hacer. Es aquí donde vemos que realmente la incredulidad, la falta de fe está en el corazón del Padre. Porque Él dice, no pudieron tus discípulos, lo traje primero a ellos. Pero si tú puedes hacer algo, ten compasión de nosotros. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Sabe? En nuestro caminar con Dios debemos de tener esta convicción. Para poder avanzar en la vida cristiana, para poder llegar a avanzar y a crecer espiritualmente delante de Dios, debemos de tener esta convicción de que Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? De que Dios todo lo puede. Dios puede hacer cualquier cosa porque Él es omnipotente. No hay otro ser creado, ni el enemigo es omnipotente. Solamente Dios es omnipotente y nosotros debemos de tener esa convicción de que Él es omnipotente, de que Él es misericordioso. Eso es uno de los atributos de Dios, que es misericordioso. Porque si Dios no fuera misericordioso, ya no estuviéramos aquí. Dios es omnipotente, Dios es misericordioso y también Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Eso debe de estar como una convicción firme dentro de nuestras vidas. Porque si no creemos eso, probablemente no avanzaremos, no podremos movernos en nuestra vida espiritual. ¿Sabe? Jesús, lejos de rechazarlo, en el verso 23, miren lo que le contesta. Y le dice, y Jesús le dijo, si puedes creer. Como en otra versión dice, ¿cómo que si puedes hacer algo? Es decir, o sea, Jesús aquí le está contestando con otra pregunta. O sea, ¿cómo que si puedes hacer algo? O sea, ahí está hablando, está señalando realmente la incredulidad, la falta de fe del Padre. Dice, ¿cómo? Si puedes creer al que cree, todo le es posible. ¿Cómo que si puedes? Le está diciendo Jesús. Entonces Jesús le empieza a hablar de la fe. Y es aquí realmente donde el Padre se encuentra con Jesús. Es aquí realmente donde el Padre está parado delante del Hijo de Dios. De la misma manera, muchos de nosotros en muchas ocasiones estamos solos delante del Hijo de Dios. Y estamos transparentes delante de Dios. Este hombre aquí por fin está delante del Hijo de Dios y está tratando su necesidad espiritual. Jesús va a la raíz del problema y Jesús le dice, al que cree, todo le es posible. ¿Sabe? Creer cuando se ve es fácil, pero creer cuando no se ve, a eso se le llama fe. Bienaventurados aquellos que no ven y todavía creen. ¿Sabe? El padre en este momento, el padre del muchacho necesitaba fe para enfrentar cada día. Después de que el muchacho fuese liberado, él todavía iba a necesitar la fe para poder seguir caminando y enfrentar cada día. El padre necesitaba la fe para seguir caminando
junto con su hijo y enfrentar los problemas, las situaciones que iban a venir a las vidas de ellos. Y necesitaba la fe. Y también necesitaba la fe para buscar a Dios con convicción. Es decir, ya no acercarse a Dios pensando tal vez puede, tal vez no puede hacerlo, me acerco, no me acerco, iré primero a esta persona o a esta persona. No, él necesitaba la fe para acercarse a Dios con convicción. ¿Sabe? Como padres, hermanos, como padres, como hijos de Dios, necesitamos también esas tres cualidades o esas tres situaciones en nuestra vida. Necesitamos la fe para enfrentar cada día. Necesitamos la fe para salir a trabajar durante estos momentos. Necesitamos la fe para poder salir a la tienda y poder decir, en el nombre de Dios, por fe creo que no va a pasar nada y podemos salir adelante. Sí necesitamos la fe para enfrentar cada día. Como padres también necesitamos seguir caminando con nuestros hijos por fe. Hay situaciones, como estaba diciendo, va a haber situaciones que vamos a enfrentar. No hace sentido. Como que a veces nos preguntamos, ¿pero por qué se tiene que atravesar por esto? No hay necesidad, no hace sentido. Qué bueno va a salir de todo esto y a veces no podemos ver nada bueno que va a salir. Pero sabe, necesitamos la fe para poder seguir caminando en esa situación. Porque aunque no haga sentido, para Dios sí lo hace. Y Él sabe por qué está haciendo que nosotros pasemos por cierta situación. Número 3, necesitamos la fe para buscar a Dios con convicción. Al igual que el Padre necesitaba buscar a Dios con convicción, usted y yo también necesitamos esa convicción para buscar a Dios y para no buscarlo con dudas, para no buscarlo con que tal vez sí está, tal vez no está, no, con una convicción fuerte, firme, que solo proviene de tener fe, podemos acercarnos a Dios. En el verso 24, después de que Jesús le está diciendo que al que cree todo le es posible, ya estamos hablando de que el Padre está enfrente de Jesús. Miren lo que dice el verso 24. Dice, e inmediatamente, o sea, hablando Jesús, e inmediatamente el Padre le respondió y le dijo, clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Creo, ayuda en mi incredulidad. El hombre le contesta con una desesperación que solo puede venir de un padre o una madre que necesita ayuda para tener fe. Creo, Señor, ayuda en mi incredulidad. Básicamente le está diciendo, ayúdame a tener fe, ayúdame a creer. ¿Sabe? Ya en este momento había una batalla. Había una batalla en la mente y en el corazón de aquel hombre. Por un lado, el padre decía, creo. Pero por otro lado, su humanidad le decía, tal vez no. ¿Y qué si no? Y en ese momento el padre sintió que su humanidad le estaba ganando y miraba a su hijo cómo estaba. Y en ese momento, en un momento de desesperación y de anhelo y de clamor, le grita a Jesús, clama a Jesús y le dice, Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame a creer. ¿Sabe, hermano? Usted y yo siempre vamos a tener una lucha. Siempre vamos a librar una lucha entre creer y no creer. Entre creerle a Dios o creerle al mundo. Entre creer las promesas de Dios o creer las mentiras del diablo. Pero siempre va a haber una lucha en nuestras vidas. Si vemos, hermanos, que estamos perdiendo la batalla de la fe y si tan solo podemos exclamar como aquel padre, Señor, ayúdame en mi incredulidad, Dios va a honrar esa petición. Dios va a honrar ese clamor. Si vemos que en la vida ya no podemos avanzar, si vemos que la fe
nos está flaqueando en nuestras vidas y vemos que la fe se está debilitando y que tal vez necesitamos más fe para poder seguir creyendo, es ahí cuando podemos venir delante de Dios y decirle: Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. ¿Sabe? Dios va a honrar esa petición, porque la palabra de Dios dice que el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Fijémonos, hermanos, que la palabra de Dios dice que quedó como muerto, pero Jesús lo levantó y se lo dio a su Padre. Como conclusión, debemos de ver esto, hermanos. Jesús levanta al caído. Número 2. Jesús le da esfuerzo al que ya no tiene ninguna fuerza. Número 3. Jesús, hermanos, es el autor de la fe. Si su fe está flaqueando, si su fe se está debilitando, yo quiero animarlo a que conozca más a Jesús. Yo quiero animarlo a que camine con Cristo, que lo conozca a Él de una manera personal. No podemos tener fe en alguien que no conocemos. Y el autor, es decir, de donde sale la fe, de donde emana la fe, es de Jesús, porque Él es el autor de ella. Así es que yo le quiero invitar en este día para que usted realmente pueda conocer a Jesús, pueda conocer a Cristo en estos momentos y que su fe se pueda fortalecer. Y realmente el único que la puede fortalecer es Jesús. Y es en esos momentos en los que usted y yo estamos solos delante de Él, así como aquel Padre, en donde podemos vernos realmente como somos, donde podemos estar transparentes delante de Él. Y es ahí donde Jesús puede tratar con lo que hay en nuestras vidas. Tal vez haya incredulidad, tal vez haya falta de fe, tal vez no nos hemos dado cuenta de las cosas que hemos estado haciendo que, lejos de aumentar nuestra fe, la están disminuyendo. Y es en este momento en donde usted puede venir delante de Jesús, en donde usted tal vez pueda decir que en estos momentos hay un espíritu de rebeldía en sus hijos, o tal vez haya un espíritu de enojo, o tal vez haya un espíritu de adicción, o tal vez haya un espíritu que está tratando de arrebatar la paz y la fe dentro de su hogar, la paz y la fe que en un momento fueron sembradas por nuestro Señor Jesús. Tal vez en este momento están tambaleándose, tal vez en este momento no están tan firmes. Este es el momento en el cual usted y yo podemos venir delante de Jesús. Y tal vez podemos reconocer que en nuestras vidas ha habido falta de fe, o que tal vez la fe no ha seguido siendo una fe práctica, sino ha seguido siendo una fe automática, una fe que tal vez es de servicios de iglesia, pero no una fe personal, no una fe donde la podemos poner en práctica, aunque no la veamos, aunque no veamos a Jesús, aunque no veamos a Dios con nuestros ojos humanos, pero sí lo podemos sentir. Y realmente esa es la fe, hermanos, es tener la convicción de lo que no se ve.
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, en este día es mi oración que nosotros podamos ver con los ojos de la fe y ver hacia dónde nos estamos moviendo, primeramente como hijos de Dios personalmente, pero también como padres, como hijos y también como iglesia. La fe es necesaria, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que Él existe, crea que Él vive y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, ya Señor, y te queremos agradecer por las familias de la iglesia. Te quiero agradecer por los hermanos y hermanas que con tanta fidelidad, Señor, se siguen conectando a través de estos medios para poder escuchar tu palabra. Bendícelos, bendice tu palabra, Señor, que caiga, Señor, que se siembre en un corazón que puede traer fruto y dar mucho fruto, Señor. En el nombre de Jesús te doy las gracias, te pido estas cosas. Amén. Que Dios le bendiga.